elementos teóricos previos sobre el Secure Software Development Life Cycle. Existe lo que se conoce como en su entorno al Software Development Life Cycle, en otras palabras, el ciclo de vida de desarrollo del software. Y hay varias metodologías que se utilizan para este tipo de elementos, pero con el tiempo hemos venido a introducir este elemento adicional. Antes solamente era SDLC. Y de repente nos dicen, oye, espérate un momento, agrégame esta SDLC. Por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería del software, ¿no?, en su vida aparecía el tema de seguridad. De hecho, hay libros de esa época que ustedes van a encontrar con metodologías que ni lo mencionan. Si ustedes se ponen a fijar, metodologías de desarrollo como las que vimos en el curso pasado, en el caso de Scrum, no viene incorporado con un elemento de security. Pero esto, lo que ha ocurrido es que en la línea de los dos elementos, tanto el desarrollo de software, esto fue un gráfico aquí, el SDLC creció rápido y luego de esto mutó hacia otras diferentes metodologías, como el caso de las ágiles, o el caso de la metodología espiral, o el waterfall, ¿no?, o la metodología espiral, o la misma que hemos visto, Scrum, que es una metodología ágil. Entonces, estas aquí rápidamente crecieron y comenzaron a ser usadas dependiendo de cuál era la necesidad del producto que se vaya a desarrollar, ¿sí? Del producto que a la final le interesaba desarrollar. Una cosa importante es tener claro qué es lo que yo quiero desarrollar, ¿sí? No, porque si es algo que es muy estático, que no va a tener cambios en el tiempo, pues bueno, cualquier metodología me es buena, pero en cambio si es algo que yo va a ser muy variable en el tiempo, que tengo que poner funcionalidades nuevas cada cierto tiempo y que el producto depende mucho de lo que diga el mercado, me toca tener solamente metodologías ágiles para ese tipo de situación, ¿sí? En la cual el producto está asociado directamente al valor. Hasta aquí no había ninguna circunstancia nueva, ¿no, verdad? Vivimos en un mundo perfecto, nadie te hace daño, ni te hace circunstancias raras dentro de un sistema. Entonces, el código de los programadores era puesto directamente, ejecutado, compilado, lógicamente era validado, revisado, chequeado, dentro de los temas exclusivamente de la funcionalidad del producto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la funcionalidad era el elemento realmente revisado. Entonces, esto de aquí, de la funcionalidad, trajo una circunstancia adicional, porque de repente comienzan a aparecer, ¿no?, enemigos de lo ajeno, por decirlo así, otras personas con otros intereses, y comenzaron a agredir a este esquema de aquí, ¿sí? Entonces nos preocupamos no solamente por hacer un software seguro, sino el desarrollo de un producto, ¿no? Ahora tenemos un conjunto de cosas en la parte superior que van cambiando también en el tiempo. Y esos requerimientos que van cambiando en el tiempo, a estos de aquí los hemos determinado como vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Entonces me encuentro con que en una fecha determinada mi producto no solamente tiene que funcionar bien, tiene que ser seguro, tiene que cubrir un conjunto mínimo de vulnerabilidades. Y aquí es cuando las funcionalidades del producto se ven mezcladas con elementos de seguridad. Con elementos de seguridad, ¿sí? Y es allí cuando se conoce a este elemento como
como Security Software Development Life Cycle, como el desarrollo de software seguro, el ciclo de vida de desarrollo de software seguro, en español. ¿Sí? O sea, lo que yo sí sé, lo que yo conozco a la fecha, si soy una persona que estoy enterado de los últimos elementos de vulnerabilidad, si leo continuamente al OWASP, si leo al CER, si leo qué bugs existen en los software, en fin, lo que yo sí sé son las vulnerabilidades actuales. Lo que yo no sé es lo que quiere el cliente para que sea desarrollado. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es hacer esto de aquí. ¿Sí? Mi preocupación es que ahorita podamos cumplir con los dos elementos. O sea, yo tengo que cumplir tanto con el elemento funcional como con el elemento de seguridad. Las dos cosas son a la par. Este elemento de aquí es el que se conoce por medio de tablas, por medio de revistas, los sitios que hablan de ellos, ¿sí? ¿Qué cosas son? ¿Cómo aparecen? ¿No? ¿Y en qué aparecen? ¿No? Pero en cambio las funcionalidades esas son las del negocio. Estas son las que son variables. Si se dan cuenta, si esto lo ponemos en un pastel de desarrollo, en una historia de usuario, tenemos que esto crece. ¿Por qué? Porque en las historias de usuario, aquí en un lado voy a tener las funcionalidades y por el lado de acá voy a tener los elementos de seguridad que me están solicitando ahora. Y ahí es cuando nacen las discrepancias dentro del ciclo de desarrollo. ¿Qué es lo más importante? ¿Que sea seguro o que sea funcional? ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar que pueden encontrarse con elementos de contradicción, que hay funcionalidades que son inseguras. ¿Sí? Y voy a poner un caso que me pasó hoy día. Estamos pagando un tema del Seguro Social y decidimos hacer los pagos por tarjeta de crédito. Entonces, pagamos una cosa con una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Verdad? Y en esa tarjeta de crédito me pidió a mí un código que me lo mandaban eh, por mensaje de texto. Me llegó el código, lo puse y chévere. Ese es un esquema de seguridad de dos tiempos. Por un lado, tú pones los primeros elementos y luego hasta que no pongas el otro, no te lo valida. ¿Sí? En cambio, el que yo pensaba que era el banco más seguro, solamente puse los datos de la tarjeta, no me pidió nada, me dijo aprobado y se acabó el tema. Yo me quedé así, espérate un momento, aquí pasó algo interesante. Porque, sí, ¿cómo es posible que el esquema de seguridad que tiene el IES no controle estas dos cosas? O sea, no puedo tener dos esquemas de autenticación para aprobación, debe tener el mismo esquema de autenticación, pedirle una aprobación de dos tiempos, no sé si me explico, ¿sí? Para estar seguro de que de verdad sea la persona la que está haciendo la transacción. Pero supongamos que sea solo la fotografía de una tarjeta de crédito que alguien la consiguió maliciosamente siendo mesero en un restaurante y lo usó. Ya, se debitó. Yo sé que le puede llegar el mensaje a la persona después, como que, pero oye, hacer todo el trámite para decir que ese tipo de cosas ocurre, ya es un dolor de cabeza. Entonces, sí se dan cuenta del tema de la funcionalidad. O sea, el tema de la funcional es que se pueda pagar. Pero en este caso, la seguridad de pagar es superior al mismo tema de pagar. O sea, con qué seguridad se está haciendo el débito de pagar con tarjetas de crédito. Y me llamó la atención. La próxima vez voy a pagar con otras tarjetas de crédito para hacer el experimento, a ver cómo es que lo están haciendo con otras marcas, para ver hasta dónde llega el tema de inseguridad. Pero para mí me parece catastrófico que no te pida a alguien una una validación de dos tiempos. O sea, está bien que pusiste los datos primero, mándame un código secreto y luego pongo eso de ahí. Es una cosa tan básica, ¿no, verdad? Que hasta el Banco del Barrio lo hace. No sé si ustedes han usado el Banco del Barrio alguna vez en su vida. No estoy haciendo propaganda a nadie, por si acaso. Pero lo que pasó fue que la semana pasada alguien me hizo una transferencia en Banco del Barrio. Yo nunca había ido al Banco del Barrio.
y me dice, aquí tiene el código que le manda el banco. Yo pensaba, ¿y esta vaina? Y él me manda otro código. Y cuando voy al banco del barrio me dice, a ver, deme el código que le enviaron. A mí me llama este código. Deme el código que tiene el que le transfirió a usted. Este es el código. Ah, ok. Sí, aquí tiene que se le va a dar $50. Me pareció interesante el modelo de negocio, nunca había usado. Está chévere eso de hacer ese tipo de operaciones. Pero lo que yo voy es que fíjense que hasta ese tipo de transacción tiene dos validaciones, al menos para confirmar que es una persona la que va a cobrar. ¿Sí? Entonces, he ahí un problema. Si la seguridad está encima de la funcionalidad o la funcionalidad está encima de la seguridad. ¿Sí? Estas son historias de usuario, pues deberían ser priorizadas, pero ya en el valor del negocio, esto está pesando de lado y lado, ¿sí? Y puede entrar en ciertos elementos de desequilibrio, en los cuales haya funcionalidades que no pueden ser usadas porque son inseguras, ¿sí? Hay funcionalidades que no pueden ser usadas porque son sencillamente inseguras. ¿Alguien ha usado los pagos con paso de tarjeta de crédito? ¿Alguien lo ha hecho en estos días? O sea, que vaya a pagar con una tarjeta de crédito o débito que tiene estos esquemas de RFID. ¿Alguien ha hecho? ¿Sí o no? No. ¿No? Pues el tema ahí es que lo que está transmitiendo es el mismo valor de la banda magnética que están atrás. La banda magnética tiene tres valores. Sí, tiene tres. Esta es la banda de la tarjeta de crédito, un dibujante específico. Y aquí vienen tres valores en la banda. Entonces el RFID o el token lo que hace es transmitir en el chip que tiene aquí, que es un RFID, también transmite esos tres valores. Sí. ¿Cuál es el tema de seguridad que se ha presentado? De que hay personas que andan con sniffers husmeando las tres bandas. O sea, andan tras este tipo de... Y una vez que los capturan, ¿no es verdad? Lo pueden reproducir. Por eso que ustedes, no sé si se han dado cuenta que ahora venden carcasas metálicas para que usted guarde las tarjetas de crédito en esas carcasas, no que van con el celular. Justamente es para ese tipo de seguridad. Tratar de blindar a la tarjeta de crédito para que no esté disponible la información que está en ese token, en ese dispositivo referido. Sí, entonces, aquí tienen un problema porque la funcionalidad es bonita. Si se dan cuenta, súper bonita la funcionalidad, que el cliente vaya y pague, y es un marketing increíble que usted hace, hasta por COVID, solo te acercas con la tarjeta y ya está, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de la inseguridad es que te pueden robar este tema de acá, ¿sí? Yo me acuerdo que yo vi las propagandas de algunas tarjetas de crédito el año pasado, estuvieron 2 o 3 meses solamente las publicidades y desaparecieron. No las veo ahora que están haciéndole publicidad a este tipo de función ahorita. Porque las bandas ya comenzaron a mover datos sobre esta parte de acá. Maneras de clonar el comportamiento de este movimiento. Un momento, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si se dan cuenta de un ejemplo de donde la funcionalidad supera, perdón, la seguridad bloquea a la funcionalidad. O sea, hay cierto riesgo que ustedes se dan cuenta. O sea, ya no solamente que a las personas que tengan este tipo de tarjetas
que no solamente que tienes que preocuparte dónde pones la billetera, sino quién te pasa la mano cerca de esa billetera, o quién te pasa algo, un lector o lo que sea, cercano a la billetera. ¿Sí? Ahí existe ese tipo de elemento. El segundo, voy a poner otro ejemplo un poco audaz con respecto a esto de la funcionalidad. ¿Sí? Con respecto a esto de la funcionalidad versus la seguridad. El primero es que la calidad no es siempre un tema de seguridad, no es igual a seguridad, y es un tema que quiero tratar. Eso es otra cosa. Usted puede tener muchas funcionalidades, ¿no es verdad? Pero por ser seguro, la calidad del sistema no es el mejor. Me explico, ¿no es verdad? En el control de riesgo que usted tenga, pero en el control de las funciones, usted comienza a implementar su sistema y los elementos que dispone dentro del sistema no son completamente los que el cliente quiere, pero 100% seguro. ¿Sí? Hace pruebas de funcionalidad del sistema y resulta ser que las pruebas de funcionalidad del sistema no superan el 100%, no llegan al 100%. Entonces la calidad no es buena. Y aquí tenemos un problema porque en este cruce de elementos, aquí tiene los dos, ¿no? Por un lado la calidad y por otro lado la seguridad. Lo que usted espera es que llegue al 100% en el tema de la calidad. Y también usted espera que la seguridad llegue al 100%, ¿sí? En el tope de estas dos. Usted esperaría llegar rápidamente a este cuadrante que está aquí. ¿Sí? A este cuadrante que está aquí. Y esto lo menciono porque este es el cuadrante ideal de cualquier empresa, pero lo que encontramos es que para llegar a este cuadrante, en el cual es lo más seguro y lo más completo que existe en la funcionalidad del sistema, o sea, este punto de acá, es toda, todo un conjunto de sortear diferentes dificultades dentro del proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces, los requerimientos para que esto esté bien, prácticamente deberían estar fijos o estáticos para asegurar un 100% de calidad con un 100% de seguridad. Sí, pero lo que tenemos es que en ciertas metodologías eso no existe. Por eso es que aquí nos encontramos con esta disyuntiva de que la calidad no es igual a seguridad. ¿Sí? Tener cierto tipo de funciones no asegura que el sistema esté completo. Puede ser muy seguro, pero el sistema está incompleto. ¿Sí? Y a pesar de todo, lo que usted busca primero en el tema del producto es que el producto sea completo. Los elementos de seguridad vienen como parte añadida del producto. Si el producto no tiene el valor adecuado, no tiene la calidad, por tanto, es de menos que tenga una buena seguridad. ¿Sí? Y aquí está justamente ese esquema de disyuntiva con respecto a la completitud de estos elementos. Bien, quiero tocar un tema más sobre el tema de la funcionalidad para ver cuál es para que ustedes me puedan indicar qué es lo que piensan al respecto. El Estado sacó o está sacando dos productos digitales para uso de los ciudadanos. La primera es la licencia digital. Entiendo de que usted no necesita llevar la licencia, sino que ahora usted puede solicitar la licencia de forma digital y llevarla en su celular. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de tener este esquema de licencia digital? ¿Quién me dice? O sea, usted implementa un QR solamente en su... ¿Lo han escuchado? Sí, lo mismo con la cédula, lo están haciendo. Lo mismo con la cédula, así es. Correcto. No, en temas de seguridad hay muchos factores, con estos dos nuevos productos que están sacando. Uno, por ejemplo, como usted lo acaba de decir, esa cédula va a permanecer o esa licencia en el celular. Sabemos que todo lo que está en los dispositivos Android es enviado hacia la nube.
Para esto tiene acceso la compañía Google, que es la dueña de Android. En el tema, si es que nos roban el celular, también pueden, pueden hacerse de nuestras tarjetas, tanto de cédula de ciudadanía como de tránsito. Ahí hay muchos factores de seguridad ahí involucrados que al parecer no. Claro, o sea, miren, nosotros no es que seamos personas únicas, nuestras facciones, las facciones que tenemos, más o menos alguien las puede tener, no sé si me explico. Sí, para que ustedes me comprendan, déjenme ponerle la pantalla de Zoom. Por ejemplo, aquí mi pana Cristian con mi pana Dani se parecen, no sé si se dan cuenta. Vamos a poner la pantalla y la foto, ¿no? Tienen cierto... Uy, por Dios, no veo los participantes. ¿Y por qué no me deja ver la pantalla en la cual... Pero miren, aquí está la foto de Cristian y de Dani, ¿sí se dan cuenta? O sea, hay muchos temas de que la gente ya no ve bien a partir de cierta edad y todo, pero usted le pone un poquito las gafas de Cristian y ya se parece a Dani. ¿No? Y peormente en las fotos pequeñas, pixeleadas de muchos celulares. O sea, si es por demostrar quién es la persona, es o no es, des en cuenta que es un problema de violación de seguridad. Existe un tema ahí. No solamente que te roben el celular, sino que también te pueden robar la licencia ahora. O te puedan robar la cédula, que es el otro producto que está sacando el Estado como producto digital. ¿Ya? Y yo todavía no le veo el tema, bueno, con el tema de la pandemia sí hemos solucionado el tema de la firma, ¿no, verdad? Claro que no estoy de acuerdo con que pagues $20 o lo que tengas que pagar por tener una firma digital, y esto se está convirtiendo en una especie de impuesto a que puedas firmar a favor de los autenticadores. El Estado debería proveer un autenticador único para que cualquiera saque una firma digital gratuita. Pero hasta que eso se dé, bueno, no toca más que seguir utilizando esto. Pero si es que se llegase a clonar esos elementos, imagínense, en un lugar que usted encuentre la firma, encuentre la licencia, encuentre la cédula digital, ¿no, verdad? Con un poquito de maquillaje, la persona pasó y hizo todas las operaciones que puede pasar. O sea, hay ciertos temas de funcionalidades que todavía creo que estamos un poquito lejos de conseguir, ¿no, verdad? Pero es un producto arriesgado, tiene sus temas de seguridad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por el momento. Sí, entonces ahí es los esquemas que están pasando con respecto a ciertos elementos funcionales. Por ejemplo, hay países en los que yo creo que el nivel de honestidad es muy alto y que no necesitan ese tipo de cosas. O sea, es muy raro que una persona se le ocurra robarse ese tipo de papeles digitales a otras personas. Yo me acuerdo, una vez estuve en Viena y yo ya me iba a subir al metro. Y le digo a una persona que andaba, le digo, oye, aquí algo no hemos hecho, no hemos pagado. Y yo creo que si nos subimos al metro nos van a multar. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para pagar. No sé si me explico. O sea, el país es tan honesto que no necesita controladores. La gente mismo compra el ticket, lo descuenta y lo usa. No niego con esto que puede pasar circunstancias favorables. Sí, es verdad, cuando nos pusimos a leer, porque estaba en alemán, pusimos el traductor, ahí nos decía que si nos encontraban, nos multaban con no sé cuántos euros. Entonces, que teníamos que hacer el procedimiento. O sea, ni siquiera era visible el controlador para que se descuente la tarjeta. ¿Sí? Y eso pasa. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya el temita es un poquito más controlado. Hay ciertas ciudades de los Estados Unidos en las cuales el nivel de control ya es más fuerte. O sea, hay más situaciones que te puedan decir
de temas deshonestos que ocurran por ingresar a este tema de seguridad de transporte público, ¿sí? Ya comienzas a ver ese tipo de, de control un poco más extremo, ¿no? En ciertas ciudades. Y en otras, en cambio, te encuentras con otras situaciones que te puedes asombrar. O sea, en ciudades como Buenos Aires o en Chile, la gente inclusive hasta se salta el metro. Y, bueno, pasan otras cosas ahí. Entonces, a lo que quiero llegar es que la funcionalidad va por ese lado. Puede ser que es un producto muy chévere en este tipo de ciudades, ¿no? En el cual usted pone una tienda que no tiene nadie que la controle, porque comprende que la gente tiene un nivel de honestidad muy alto y raro será el caso de que alguien quiera vulnerar, robarse algo de frente, ¿sí? Pero en cambio hay otros casos en los que ese tipo de producto no va a funcionar. Llegará alguien que se crea dueño de ese producto y se lo va a llevar hasta que lo encuentren, siga el proceso en la fiscalía o en la función judicial, el trámite, eh, se engorre, la gente tenga que pagar abogados, sabe que mejor que se pierda el producto, da una declaración y no pasa nada. ¿Sí? Se dan cuenta. Entonces, hay cosas que uno las ve en otras partes que son muy chéveres, ¿sí? Pero lógicamente ese tipo de sociedad está en otra jugada, está en otro nivel de sincronización. Y para ese tipo de funcionalidad funcionan ese tipo de cosas. No sé si me explico. O sea, ahí yo tengo ese esquema en el cual la funcionalidad que me permite hacer la sociedad. Y aquí el nivel de seguridad, lógicamente, es menor. Entonces yo puedo hacer todo este tipo de cosas, el token, puedo hacer, oye, te quiero pagar esto de acá. Por ejemplo, esto de las transferencias que te pago, yo recibo, no la veo yo, no la he visto en países como estos de acá. Creo que sí tiene que haber, ¿no? No he sido cliente de esas funciones, no son muy frecuentes. Pero en cambio, como en ciertas partes de Estados Unidos, es muy importante que tú tengas un perfil crediticio muy bueno. Entonces esos países, esos estados se preocupan solamente porque la persona maneje bien su estatus crediticio, o sea, consumen y al fin de mes pagan todo. Más o menos esa es la historia de mucha gente en Estados Unidos, ¿no? Para tener un perfil crediticio que le permita aumentar, ¿no, verdad?, su capacidad de compra. En cambio, en otros países no resulta así. No les interesa el perfil crediticio. Son países que ahorran mucho, ellos están más preocupados por la onda de inversión, como los países europeos, ¿sí? Se dan cuenta el nivel de honestidad es alto, las funcionalidades que ustedes me ofrecen no son importantes, no les paro bola, y por tanto el nivel de seguridad también sigue siendo pequeño, pero se dan cuenta que allí sí pasan este tipo de cosas, ¿sí? Entonces pueden haber vendedores, tiendas en las cuales no hay vendedores y la gente va a pagar. No tengo ese problema por la funcionalidad que tenga esa sociedad. Pero en cambio, traer esa funcionalidad a ciertos mercados latinos sí tiene problemas, porque el nivel de seguridad tiene que ser un poco mayor para hacer controles, ¿sí? Eh, son situaciones que se escapan de la mano, ¿no? Se escapan de los controles que se puedan dar. Estaba leyendo, bueno, primero leí un artículo y luego vi una serie en Netflix que, este, porque hay mucho fraude, había fraudes de lavado de dinero en ciertos estados, especialmente en la parte del este de los Estados Unidos, donde la gente hacía devoluciones. No había un alto grado de billetes falsificados, la gente compraba con billetes falsificados, y en los Estados Unidos te permiten hacer la devolución con la factura. O sea, tú tienes el producto, vas, lo devuelves y te devuelven el billete. No pasa nada, no ha pasado nada. Y de esa manera la gente hacía este tipo de crimen. Pero ¿por qué se provocaba? Justamente por el nivel de honestidad. O sea, no sospecharía que una persona te haga ese tipo de fraude, una persona de clase media, no esperarías que te ocurra ese tipo de cosas, justamente por el trolley que practican ellos. O sea, pero se comenzó a presentar ese tipo de elementos en algunos estados en este país. Sí, allí está el tema de los problemas de seguridad. Pueden ser que en esquemas latinos encontremos que la seguridad sí sea mayor, mucho mayor. Sí. No estoy seguro, pero no conozco una gasolinera en la cual la persona dispense ella misma, aquí en Ecuador, dispense ella misma y pague. No lo,
no lo he visto. Y yo creo que eso justamente lo hacen por un tema de control, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Preguntas sobre la funcionalidad versus la seguridad? ¿No hay preguntas? Bien, existen tres elementos de los resultados de seguridad que tenemos que preocuparnos como eh, elementos clave. El primer elemento es la confidencialidad que exista. La segunda es la integridad y la tercera la disponibilidad. ¿Sí? Los tres son elementos relevantes dentro de los esquemas de seguridad. O sea, cuando hablamos de la confidencialidad, tiene que ver justamente con ese grado de secretismo que tiene que existir dentro de una transacción que usted realiza. ¿Sí? Que no quiere que todo el mundo se entere de que eso está ocurriendo. Por si acaso, en Ecuador no existe ya lo que antes había con respecto al secreto del buró bancario, ¿no? Actualmente existen entidades que están observando lo que usted realiza, ¿no? No es, o sea, cuando usted dice que es confidencial, confidencial, no es así. Cada noche hay muchos datos que son pasados a esta entidad de análisis financiero que está bajo el ejecutivo, ¿no? Entonces, que ellos revisan cualquier tipo de esquema de transacción que sea, entre comillas, tenga algún tipo de problema o transacciones que tengan algún tipo de problema. El SRI también tiene libertad para revisar ese tipo de elementos de cuenta, a pesar de que le autoriza. ¿Sí? Y finalmente también la Contraloría, cuando hace la declaración patrimonial, le pide a usted una autorización para poder revisar sus elementos de estado financiero. O sea, si hablamos de que tiene que ver con las transacciones que son de pago, no es que pueden ser confidenciales 100% porque tiene estas entidades de control, ¿sí? La integridad tiene que ver, en cambio, con el elemento que nos indica que todo lo que se va a realizar en el proceso, en la transacción, en el mostrar, en el producto que está mostrando, en cada una de las transacciones sea completa. O se hace todo o no se hace nada. O sea, integralmente debe ser también seguro. Entonces, la integridad tiene que ver con justamente ese elemento. O se cumple todos los requerimientos funcionales más los seguros o no se puede cumplir con nada. Y la disponibilidad es el grado de operación, ¿no, verdad?, que yo tengo que tener con respecto al uso del sistema o al uso de los elementos seguros del sistema. Entonces, por un lado tengo la confidencialidad, luego tengo la integridad y luego tengo la disponibilidad. Y los tres son los resultados que deben tener o aparecer dentro de un elemento, los elementos de seguridad dentro del ciclo de desarrollo del software seguro. ¿Sí? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los tres. ¿Alguna pregunta sobre los tres? Básicamente son los alineamientos de la ISO 27001. ¿De qué seguridad, qué información? Así es. Son elementos que vienen de la ISO 27001. Ajá. Sí, sí, sí. Bien, estos son los tres software los tres ciclos de desarrollo de software. Aquí me puse una E de más. La volvimos a la quito. Bien, el primer modelo, el más que lo estudia, inclusive los libros de ingeniería de software, es el Waterfall o el famoso Cascada. ¿Sí? Pero quiero dejar algo claro. Miren, el esquema de cascada, yo a veces digo que las cosas son dependiendo de la sociedad que los desarrolló. Por ejemplo, cuando hablamos de redes, nos hacen pensar en contenedores, en cosas así, porque esos países lo que tienen son trenes.
Entonces a cada uno no le hace match el efecto de eso. Y claro, ellos cogieron un esquema, una idea de transporte de trenes, de puertos, ¿sí? Y hasta usan las palabras parecidas, de puertos, contenedores, en los cuales guardan los datos en los contenedores y los transportan por capas y pasan así, esquemas de transportación. Entonces, a eso le llamaban networking y pasaron del networking de trenes al networking de datos, ¿sí? Es justamente porque lo que han hecho es un paralelismo sobre el ciclo de desarrollo de tecnología. Una idea de una forma la mutaron a otra idea. Y aquí lo que pasó es que, especialmente por la tendencia que hemos tenido, en este caso de universidades norteamericanas, ¿sí? El predominio que ha habido es sobre el famoso elemento de la cascada, ¿no? Que tiene que ver con el planear, diseñar, construir, testear y finalmente hacer el deploy. A esto se le conoce como el esquema de la cascada. Pero ojo, este esquema de la cascada, ¿no es verdad?, es practicado en el sistema de compras públicas de los Estados Unidos. O sea, lo que pasó fue que nos hicieron estudiar el esquema de compras públicos de los Estados Unidos. No sé si me explico. Coja un libro, revise un esquema de compras públicas de implementación de un sistema, de cualquier cosa, y se va a encontrar con el mismo esquema de la cascada. De hecho, hay críticas al modelo en otras áreas, porque no es muy perceptible, tiene muchos problemas. Sí, entonces, claro, cuando me tocó leer esto de aquí de adolescente, bueno, en la universidad nunca tuve una objeción porque no había otro referente académico para poder revisarlo. Pero a medida que comencé a leer otros referentes académicos, me encontré con este tipo de elementos. Gente que criticaba el modelo de la cascada desde afuera, no desde el lado del software, desde el lado afuera del. Qué extraño, están hablando de la cascada. ¿Por qué gente de otras áreas habla de la cascada si esto es solamente de software? No, es porque tiene que ver con el esquema de compras públicas de los Estados Unidos. O sea, de ahí viene el paralelismo, ¿no? Planear, diseñar, construir, testear y hacer el deploy de la implementación. ¿Sí? Es prácticamente lo que están haciendo allá. Y esto lo llevaron a libros de desarrollo de software. Ahí comenzaron a hacer todas las formas de ingeniería que ustedes conocen, los libros, metodologías que han existido. Y el Waterfall es la primera que salió. ¿Sí? De hecho, hay un libro que se llama El mítico hombre MES, que habla sobre que no se puede aplicar para desarrollo de software ese tipo de cosas. Y trataron de ver de qué manera se cubría la cascada para que sea una metodología exitosa y no tener que crear una metodología nueva que pase por aprobación del Congreso y de la. ¿Sí? Entonces, hay una historia bien política detrás de esto, ¿sí? Pero igual el elemento sigue siendo estudiado, como lo han planteado. Claro, ha tenido sus padres en el área del software, ¿no? Runge-Kutta, Taylor, en fin, otros más, que ellos han sido los que han planteado los modelos de desarrollo de Waterfall, ¿sí? Pero a la par, después de este de aquí, nació este elemento que está acá, que fue el número 1, este que es el espiral. Ya no hablamos del waterfall como el primero, sino que nace un elemento ahora de incremental, ¿sabes qué? Al desarrollo del software, para tratar de ajustarlo al waterfall, ¿sí? Lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a comenzar con una etapa de análisis, luego vamos a pasar a una etapa de evaluación o de diseño, luego una etapa de desarrollo, pero estoy hablando mal, es una etapa de planning, perdón, planning, análisis, design, evaluación, desarrollo y así consecutivamente comienzo yo a tener cada uno de estos elementos, ¿sí? Cuando llego al primer elemento espiral, aquí reviso mi cumplimiento de la planificación. Y es una de las cosas que más que tenemos que ver del desarrollo del ciclo de vida del software, porque si ustedes se dan cuenta, toma tantos controles. Pero ¿por qué tomar muchos controles? O sea, ¿a qué se debe esto? Justamente a que, como es algo que tiene que ser escrito como un libro, el código es eso, y tiene que ser validado, tiene que ser revisado. Entonces yo sé el grado de dispersión con el cual se encuentra este producto, ¿sí? Y aquí hay dos cosas que pueden aparecer, ¿no verdad? Primero es el grado de dispersión de la calidad del software. O sea,
cuán distante estamos en calidad, ¿sí? Y hasta la fecha del espiral era ese es el problema. ¿Qué tan distante estamos? Entonces, al terminar el primer ciclo, mi problema era bajar eso y otra vez crecía. Y así consecutivamente por cada una de las diferentes controles de que aparecen aquí en el espiral, hasta que el espiral algún día termine. Lo que ha ocurrido normalmente es con el Software Development Lifecycle, es que la gente todavía sigue utilizando este como elemento de definición y no se pone a pensar cuántas espirales tiene que dar en total. Es más difícil contabilizar cuántas espirales, porque son muchos patrones, muchos elementos que tienes que saber. Si los programadores que tú tienes son muy confiables, si los requerimientos funcionales de la gente son confiables, entonces hay un grado de incertidumbre alto por controlar esos elementos de calidad que deben cumplir los elementos de software, ¿sí? Y finalmente tengo los últimos que vienen ahora, vienen a aparecer, que es cuando yo no tengo un requerimiento funcional estático, sino que depende mucho del medio, y esto se le conoce como metodologías ágiles, ¿sí? Ya que hay de todo, XP, Lean Manufacturing, ¿no? Crystal, FAD, SID, Scrum, Kanban, que Scrum también usa Kanban, bueno, en fin. Entonces, esta tercera ya aparece como un elemento como otra más de las metodologías de desarrollo del ciclo de vida del software. Entonces, aquí están, resumidas, las tres formas de ciclo de vida de desarrollo del software, ¿sí? Tres, por decirlo de esta manera. El waterfall, el spiral y el agile. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De mi parte no, profesor. ¿Cuál es el que ustedes encuentran más usando actualmente? El que ustedes ven frecuentemente en el ahora. Metodologías ágiles. El ágil. Las metodologías ágiles están ganando mercado. Sí, bastante mercado. Sí, es por eso que yo en el curso pasado preferí estudiar una metodología ágil para que la conozcan. Pero sin embargo, por temas de contratación público, se van a encontrar ustedes con el waterfall. Sí. De hecho, el esquema de contratación pública ecuatoriano, si le toca el desarrollo de software, no puede usted definir, vamos a hacer Scrum Project, porque el Scrum es que hay una variante de productos, ¿no? De hecho, a mí me tocó hacer una auditoría, un proyecto, de verdad, del desarrollo de un sistema en una secretaría. Y una de las cosas que yo cité, es que la tecnología, la metodología de desarrollo de software no puede ser Scrum en este tipo de cosas, debido a que hay un conjunto de requerimientos plenamente especificados. O sea, que me diga que va a ser espiral, que va a ser waterfall, te lo puedo aceptar, pero Scrum sin requerimientos dinámicos no es Scrum. No sé si me explico. Se va a comportar como un spiral, como un espiral. Eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Pero en cambio, es verdad, la flexibilidad que tiene Scrum es porque me permite que el producto cambie en el tiempo según lo que está pasando en el mercado. Eso es lo chévere, ¿no? Ver el producto mínimo viable, poder sacar el desarrollo del producto más rápido. En cambio, aquí hablar del producto mínimo viable es nefasto, ¿no? Un dolor de cabeza. No, ni para pensarlo. Yo en la empresa, en diciembre, después que terminé la clase con ustedes, tuve se puede decir, una fuerte discusión con un cliente porque él pensaba que estábamos en Scrum. Oye, ese es un contrato determinado, fijo, no te voy a estar desarrollando cada cambio nuevo que se te ocurra. No, aquí está el contrato, déjame lo que falta y eso es todo. Yo quiero terminar esta vaina lo más rápido posible, ¿sí? Y claro, ahí te enteras de cómo el cliente quiere probar y esas cosas nunca estuvieron especificadas dentro del contrato. Y en una empresa de software, de desarrollo de software, lo que te puede afectar al flujo de caja es el tiempo. Esta de aquí tiene un tiempo definido.
¿sí? O sea, tú cobras una cantidad de dinero por un tiempo completamente definido. Esta de aquí, posiblemente te digas más o menos en qué tiempo va a terminar si es que yo logro conocer cuántos espirales tengo. En cambio, en ágil, no sé. Ya conozco el producto de los mínimos viables, ¿sí? Del 80-20. Pero si la cosa sigue cambiando, esto va a ir cambiando a medida que el producto cambie, ¿no? Si este es el producto 1, el producto 2, aquí habrá una cantidad 1 de gasto y acá habrá otra cantidad 1 de gasto. Y así consecutivamente nos vamos a encontrar con estas situaciones así. Por eso que ustedes ven que en muchos desarrollos de software plantean cosas como waterfall como elemento contractual, ¿sí? Y si el cliente se quiere portar ágil, no toca otro. O sea, oye, yo quiero cumplir con el contrato. Define las cosas que hacen falta, ¿sí? El flujo de caja de una empresa de desarrollo muere justamente cuando esto se extiende sin que sea justificado. O sea, te extiendo el tiempo por la misma cantidad de plata. Está malo. No, no puedes aceptar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Este es uno de los elementos del Secure Development Life Cycle. O sea, es el desarrollo seguro, el ciclo de vida de desarrollo seguro. No tiene que ver con los elementos previos de desarrollo. Si aquí tenemos una etapa que tiene que ver con el training, otra etapa que tiene que ver con los requerimientos, el diseño, el código que se va a implementar, las verificaciones de test y la liberación del deploy. ¿Sí? O sea, cómo es el tema del software. ¿Y para qué hago esto, no? Quiero que ustedes se den cuenta aquí en el waterfall, yo lo que estoy agregándole es al mismo waterfall, le quiero agregar el Security Development Life Cycle. Quiero agregarle ese tipo de elementos, ¿sí? A los dos. Para que al unir se me desarrolle el esquema de Security Software, o sea, que sea seguro el software que voy a desarrollar. ¿Sí? Entonces aquí me toca ver que el Training Requirement me va a tocar ponerlo como parte del plan, el design debe ir con elementos de design, el implementation code, verificación del código, revisión de que no tenga cosas raras, todo eso va en el build, ¿sí? El verification test va en el test de acá y el release deploy va a ir como parte del deploy. Entonces, ¿qué elementos tengo que ir agregando a cada etapa de desarrollo para que yo pueda controlar este tipo de situación? ¿Sí? ¿Qué elementos tengo que dejar definido para que se pueda incorporar en el otro lado? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo con el waterfall. Este es otro ejemplo del mismo elemento, ¿no? Fíjense que yo aquí tengo lo que se llaman las revisiones de seguridad, de requirements, o sea, revisar qué elementos son de seguridad. Por ejemplo, un caso, los pagos de tarjeta de crédito, ya hemos visto en el caso del curso pasado que esos datos no deben ser grabados, ¿no? Si no estoy incumpliendo ese tipo de normativa. Entonces, ¿qué requerimientos son dados como requerimientos seguros? Y me toca aquí dejar definido. Luego, en la etapa de diseño, me toca revisar que esos requerimientos se hayan cumplido. O sea, qué campos voy a utilizar aquí, qué esquemas son de confidencialidad, qué esquemas de integridad, qué temas de disponibilidad, ¿sí? O sea, qué tipo de, si voy a utilizar, voy a utilizar encriptación, me toca usar algo de criptografía, ¿no verdad? Me toca poner algún tipo de elementos para controlar, no tener dos transacciones o dos ventanas abiertas al mismo tiempo cuando solamente un rol debe estar abierto en una sola sesión, o cuando tengo esquemas de tipo progressive o aplicaciones que se manejan progressive. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, si ustedes tienen un Smart TV, usted abre YouTube y está viendo un video en YouTube, usted quiere de repente que el video aparezca de su celular en el Smart TV. Para eso existe una operación que es de conectarse. Y esa aplicación de tipo Progressive permite que interactúe el mismo video
tanto en el Smart TV como en su celular. O sea, usted está en el celular, presiona play y sigue rodando el video en el Smart TV. Pero si usted pone stop en el Smart TV, se detiene y también se detiene en su celular. Ese tipo de aplicaciones se llaman Progressive, permiten hacer este tipo de cosas. Pero ojo, tú puedes usar Progressive con una aplicación que sea de tipo bancaria o tipo así, ya te comienzas a meter en cosas que son un poco difíciles, ¿no? Porque si tú vas a tener un usuario que tenga múltiples sesiones abiertas al mismo tiempo para un control específico, estás generando justamente elementos de vulnerabilidad. ¿Sí? No puedes darte el lujo. Y si abres una sesión acá, yo sé que tienes abierta la sesión, si me abres otra, te cancelo la sesión que has abierto anteriormente. Ese es un requerimiento de funcionalidad. ¿Sí? O sea, una aplicación Progressive no debería tener un control de que no pueda tener múltiples sesiones para tipo de actividades que tienen que ver con pago o con cosas que voy a comprar. ¿Sí? Te puedes encontrar con esos esquemas de vulnerabilidad. Entonces aquí me toca agregar justamente esos elementos de cómo reviso que los requerimientos que planteé en mi etapa de definición se estén revisando, se estén controlando y se vayan a hacer. ¿Sí? Aquí me toca chequear que se esté cumpliendo con él. Entonces, aquí hay un rol que es medio cruel, porque el rol aquí no es del negocio, es un rol de seguridad. ¿Sí? No quiero dejar la puerta de la bodega abierta y que venga cualquier persona y se meta. ¿Sí? Entonces yo tengo que controlar a qué tipo de requerimientos voy a poner en el lado del software seguro. Luego ya viene la etapa de development, ¿sí ven? Y aquí hacen de todo en la parte, me toca desarrollar no solamente las cosas del negocio, sino también las cosas que son del área de seguridad. Y en la etapa de test es cuando vienen los esquemas de Secure Code Review. Se dan cuenta, aquí me toca chequear todos los elementos de código. Ya vimos en el curso pasado revisiones de calidad de código, que no pueden hacer penetración, injection sobre códigos, que no pueden hacer operaciones de malformaciones de código XSS, HTML, SQL injection, XSS injection, en fin, todos estos elementos que pueden generar algún tipo de vulnerabilidad, más las vulnerabilidades propias de la plataforma, ¿sí? Es que me toca chequear todas esas cosas que se están haciendo. Por ejemplo, que una persona no me esté usando variables con nombres inadecuados, porque son variables que pueden ser, son delatadas, controles sobre los tipos de accesos, en fin. Aquí me toca hacer la revisión de ese tipo de elementos. ¿Sí? Y después que yo hago este test, me toca hacer el deployment, ¿no es verdad? Llega el deployment cambio y me toca hacer un penetration testing, chequear con una herramienta de software para ver que el penetration testing del producto, ¿no es verdad? Pase el esquema de seguridad. ¿Sí? Antes, esto de aquí no existía, como lo he dicho anteriormente. Este es el área del software. Esto solamente era software. Bueno, esto es software. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la etapa de secure. Secure, ¿no? No. Voy a ponerme un lápiz, me queda otro. Estoy haciendo feo. Sí, secure. Si se dan cuenta, entonces yo aquí tengo las dos para que ustedes lo vean. Pero ojo, desde el lado del software me toca hacer algo parecido, me toca revisar los requerimientos de la funcionalidad, me toca revisar los requerimientos de diseño en la etapa de diseño, ver si se están haciendo. Me toca aquí estar en este development test de revisar si está funcionando la calidad. Y es aquí cuando me toca a mí revisar la calidad. Si se dan cuenta, del área del test al área del development, esto va a estar dando vueltas. Claro, también va a estar dando vueltas si tengo calidad de por medio. Si no cumplo la calidad de lo que estoy haciendo, me toca estar dando vueltas, tantas vueltas hasta que cumpla con el software que he ofrecido. ¿Sí? Y finalmente, entrada deploy. ¿Sí? Cuando ya me produzcan los efectos de hacer chequeado con una herramienta como de hacking ético para ver cómo se encuentra mi sistema. ¿Sí? Y de aquí, por ejemplo, después que viene esto, como es un software, el software tiene etapas de mantenimiento, puede haber un cambio dentro de
de la plataforma de desarrollo. Entonces, no necesariamente tiene que haber un cambio en la funcionalidad. Puede ser que aparezca otra cosa así y me toca hacer un mantenimiento para hacer una corrección de ese tipo de elementos. Entonces, puede ser que el mantenimiento también se deba a temas de seguridad, en lo cual me toca implementar un nuevo fix, o chequear o corregir algo. Entonces, aquí me toca hacer una revisión de esta parte de aquí. Y a este tema de elementos le llamamos mantenimiento, ¿sí? Que es no solamente lo que en la funcionalidad cambie, también cambia lo que tiene que ver con los elementos seguros. En el día de ayer me tocó una reunión rara con un cliente que me pidió que por favor no utilice la palabra mantenimiento en el mantenimiento que se va a hacer en el contrato. Bueno, ¿ustedes por qué creen que pasó eso? Les pregunto. ¿Por qué creen que alguien le diga a usted, oiga, no utilice la palabra mantenimiento? Pongo otro término diferente, pero no me utilice esa palabra si vamos a firmar el contrato. ¿Quién me dice por qué? No es pública, por si acaso. ¿Por qué no usar el término mantenimiento? Los escucho o las escucho. Hola, hola, hola. Porque, profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, claro, ¿por qué alguien en un contrato no quiere usar que usen la palabra mantenimiento? ¿Por qué? Si se va a hacer Hace ver que mantenimiento. está mal desarrollado el software. Puede ser una opción esa de ahí, es verdad. ¿Cuál otra más ustedes creen? Para poder crear otro contrato solo de mantenimiento. Esa es buena. Es verdad que lo hacen así. Sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, no diga mantenimiento, pero vamos a hacer otro mantenimiento. Tienes razón. Claro, da la impresión de que no es seguro. Tienen ese paradigma. Sí, lo que pasa es que hay cambios hay cambios en la funcionalidad que a muchas personas no les gustaría que usen la palabra mantenimiento porque daría la impresión de que es un valor que se tiene que sumar al software. No sé si me explico. Hasta hay un tema legal de por medio. En la parte del fisco, en el tema, y esto es un tema que ustedes se los converso porque sí es parte de lo que pasa en nuestro ambiente. Entonces, la palabra mantenimiento puede ser utilizada como un incremento de un valor de un activo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, contrato para el mantenimiento de una planta y esa planta en ese momento, por el mantenimiento que le di, ya está revalorizada. Entonces, si no va la palabra mantenimiento, se va directo se comporta directamente como un gasto y no como un costo. ¿Sí? Como un costo es parte de los activos. Si usted hace, por eso usted ve que le pongo un caso, usted hace un mantenimiento a su vehículo y el momento de que usted compra piezas y partes, esas piezas y partes se volvieron parte del vehículo nuevo. Las piezas y partes ya dejadas de usar ya no existen porque están depreciadas posiblemente, pero el vehículo se revalorizó al momento que usted le puso las nuevas piezas y partes. ¿Sí? Que le cambió la banda, que le cambió los frenos, que le cambió los amortiguadores, todas las cosas que le tenga que cambiar al vehículo. Esto es lo que tengo que cambiar yo este mes. Entonces, en el momento que usted hace eso de ahí, no es cierto, su vehículo ya no va, ya el costo del vehículo cambió, porque le puso a esos valores elementos que ya tienen un costo nuevo, ¿no es verdad? Y reemplazó a elementos de costo casi cero. Entonces, lógicamente, muchas empresas no quieren circunstancias como esas, porque quiero tener un costo que después tengo que vía depreciación irlo eliminando. No, que se vaya al gasto. ¿Sí? He ahí porque esta palabra a veces no es una palabra adecuada. Podemos hablar algo así como que si un desarrollo incremental y hay requerimientos nuevos, entonces no quiero que me aparezca como que estoy creciendo el desarrollo del software. Porque alguien me va a decir,
no, tú no gastaste $50,000 en el desarrollo del software, tú gastaste 50,000 más 20,000 del mantenimiento de acá, más 30 de acá, y así consecutivamente. No sé si se dan cuenta ante un esquema de auditoría. Entonces, es allí porque algunas personas le pueden pedir ese tipo de situación. Es un tema más de activos, ¿sí? Lastimosamente, el software se presta para convertirse en costos y en gastos solamente con el cambio de vocabulario de lo que esté en el papel, ¿no? De hecho, usted va a encontrar que muchas empresas ni siquiera tienen contabilizado en los activos los software, siempre lo mandan al gasto, al gasto, al gasto, al gasto, directamente, cuando esto puede haber sido parte de los esquemas activos, ¿no? Para que puedan ser depreciados y todo lo demás. Yo no conozco casi una empresa que haga ese tipo de cosas. Casi siempre lo manda al gasto, al gasto, al gasto y se acabó. Y esto de aquí no es bueno porque no resulta como apreciado el software como un elemento de, de los activos productivos de una empresa, ¿sí? De hecho, no conozco a nadie que lo haga. El SRI en el año, esto lo sé porque me tocó revisar ese código, fue en el año 2015, dio para las empresas que hacían updates de software, dio una exoneración, una deducción de gastos a las empresas que hacían ese tipo de cosas. Pero después la quitaron, no duró más de 2 años. ¿Sí? O sea, si alguien en la empresa decía, yo voy a utilizar mi software, aplicaba ese tipo de deducible, pero ya lo quitaron. Y ahí porque la palabra mantenimiento también es relevante. Preguntas, chicos, chicas, estudiantes. Está bonito el gráfico, ¿no? Muy explicado el flujograma de los elementos, ¿sí? En cada parte, qué es lo que me toca chequear y revisar, ¿no? En las definiciones de requerimientos, las revisiones de requerimientos de seguridad, en design, en diseño, las revisiones de requerimientos de seguridad. En el área de desarrollo y test, como esto siempre va dando vuelta, ¿no? Aquí es el software, el Security Software Review, más las pruebas de calidad del sistema. Y finalmente, cuando ya voy a hacer un deploy, una implementación, pues bueno, el penetration testing para probar que el sistema no tenga ciertos tipos de vulnerabilidades. Y finalmente, este ciclo se repite cada vez que aparecen nuevos elementos que toca revisar cada año. El mantenimiento, ¿sí? Volviendo al tema del mantenimiento, lo que yo he visto, ¿no, verdad? Es que el mantenimiento más fuerte que tiene Ecuador son los cambios del SRI. Ese cambio del SRI, hay cambios del SRI que son monstruosos que a la gente los parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impuesto nuevo que tienen que hacer las pymes, sí, cambió pues el esquema de todo, de declaraciones, de formularios, de un montón de cosas, ¿no? De hecho, a tal punto está de que ya las empresas que son pymes, yo no sé para qué van a aclarar a la superintendencia de compañía, porque ya no tiene que declarar, preocuparse por el impuesto a la renta, no sé si me explico, ya es un tema que quedó a un lado. Yo creo que aquí lo que se van a formar son elementos legales del lado de la parte laboral por el cobro de las, de las utilidades, ¿sí? Pero cuando el SRI quitó que ya no le importaba el impuesto de la renta, había el 22 o 25% que se cobraba, en ese momento ya dejó de ser importante. Cuando le puso el 2% sobre las ventas, ya ahí quedó, no pasa nada, o sea, simplificación tributaria. Y aunque ustedes no lo crean, tiene sentido ese tema de ahí, porque estadísticamente hablando, la presión fiscal sobre las pymes no pasaba de eso, no pasaba de un 3-4%. Entonces, al momento que el SRI toma la opción de mejor te cobro, en vez de cobrarte al final del año el 2% que siempre te van a retener, mejor págamelo tú y ya no te preocupes, ¿no es verdad? Si no te lo retienen, no te preocupes, si págamelo, que ya con esto yo estoy tranquilo. Al final del año no te preocupes por hacer más declaraciones, que ya yo cobré mi impuesto de la renta, que es lo que está ocurriendo. ¿Sí? No hay deducibles para eso. Es un tema muy, muy fuerte para las pymes, pero
a la hora de la hora, si te ve el flujo efectivo, el flujo de cobranza, lo que han hecho es distribuir el pago mes a mes, como poner un flujo de caja de intereses, no por menor, para recaudar. Afecta el flujo de caja de la persona porque al final lo último que hacía un chanchito para pagar eso, ¿no, verdad? Y con ese chanchito te guardabas el billete para poder manejarte, ¿no? Pero va por ahí el tema del 2%, ¿no? En esta parte. O sea, las empresas tuvieron que por el 2% cambiar esta parte de aquí. Nuevos requerimientos, nuevas declaraciones, nuevos ese tipo de cosas. Y los de McGraw tuvieron una publicación, Security Software Development Lifecycle Process, en el cual me toca revisar cómo, como el caso anterior que vimos, cómo se debe definir dentro de del Waterfall o el desarrollo de objeto, cómo yo agrego los elementos de seguridad. ¿Sí? Comienzo con la parte que tiene que ver con el desarrollo del software, que tiene que ver con requerimientos y casos de uso. ¿Sí? En el caso de la orientación de objetos se utiliza la frase casos de uso. ¿Sí? Luego voy al área de arquitectura y de diseño para ver que tenga los elementos en los cuales yo voy a ejecutar el sistema y los elementos de diseño, de desarrollo de software. Yo antes estaba conversando con un amigo, me he olvidado, se me pasó por la palabra, que hay unas cooperativas aquí en Ecuador que se han ido a la nube. ¿Sí? De buena manera, es un tema de arquitectura el problema. ¿Y por qué es un tema de arquitectura? Porque toca coger las transacciones que estás haciendo, las operaciones, y lo que tienes instalado en un servidor, ver la manera de poderlo mover a la nube. Entonces, la decisión fue un poco salida no fue salida del área de TICS, sino que fue una decisión que fue tomada directamente por la gerencia. Y adivinen lo que pasó. Después de un año, se quieren bajar de nuevo. Se quieren bajar de la nube a los servidores anteriores. ¿Por qué razón ustedes creen que quiere alguien bajar? No sé si me explico. Quiere irse, quiere regresarse de donde está instalado, no sé si qué nube estará, y quiere volver otra vez a los servidores actuales de ellos. Es un tema de arquitectura. ¿Por qué razón cree que pasa eso ahí? ¿Por qué alguien querría regresarse? ¿Quién me da una pista? ¿Por qué razón alguien? Por no poseer el control. Mm, mm, no tanto, porque sí tenían ellos el esquema de control. A lo mejor la palabra control que estás aplicando tiene que ver con los elementos físicos. Ya, en ese caso sí, no tenía control físico, pero sí tenía control sobre lo lógico. Ya, no va por ahí, pero es un tema también que tiene que ver con control. ¿Qué fue lo que pasó? Para que hasta la misma gerencia diga, ¿sabe que nos tenemos que regresar? No, hagamos un plan para regresarnos nomás. Porque los datos se vuelven más vulnerables, están más expuestos hacia el exterior. El esquema de seguridad sí estaba completo. Sí estaba, o sea, el esquema de seguridad con el que se fueron era el mismo esquema de seguridad que tenían acá los servidores. Entonces no había un problema de seguridad de por medio. Si no es nada interno, tienen que ser algo externo. Pero sí era algo interno. Les converso, se les subieron los costos. Por el tema de la pandemia, las transacciones subieron de muchas instituciones financieras. ¿Sí? Entre ellas las cooperativas. Entonces, nunca el pronóstico que tenían de datos ellos era muy conservador frente al pronóstico de transacciones que les estaban cobrando ahora. Entonces, al darse cuenta de que el costo se le ha subido casi un 35-40% de lo planificado, entonces para eso te compras un servidor, pues.
¿sí? Entonces, por un tema de costos, algunas cooperativas ahora están pensando en regresarse. O sea, suena bonito no tener el servidor, no tener todo, pero la tarjeta de crédito o lo que estás usando para pagar, tiene que cancelar algunos miles de dólares mensualmente. Tú esperarías que sea poco, pero a medida que las transacciones crecen, crece el volumen de datos y crecen muchas cosas más, entonces, sencillamente, eso comienza a costar más, ¿sí? Se les escapó de la planificación. Eso pasó en esa parte. ¿Qué les parece? Y eso es un tema de arquitectura. Por eso que esos temas de arquitectura deben ser revisados con gente que sepa de arquitectura, o sea, gente que conozca este tipo de elementos. No solamente es, oye, me voy a cambiar la nube y aguántate, ¿qué estás grabando? ¿Cómo va a crecer tu disco duro? ¿Qué tipo de planificación vas a usar? ¿Sí? En el crecimiento, para saber qué va a pasar. El siguiente es el test plan, que tiene que ver, como ya hemos conversado, con hacer los planes de verificación, de planear, de hacer los planes de test. La codificación, el test y los resultados del test, testear y hacer los resultados del test, y el feedback de los diferentes campos, pero miren cómo las áreas de seguridad aquí comienzan a aparecer, ¿sí? Sí, miren cómo las diferentes áreas aparecen. El primero, Review Code Tools. ¿Sí? Códigos de... El segundo, análisis de riesgo. Tercero, Penetration Testing. 4, el Risk Based Security Test. 5, Abuse Cases, o sea, casos de abusos. No piensen mal. O sea, se diseñan ciertos casos que son para abusar del sistema. Por ejemplo, antes en el SRI, cuando usted pedía una devolución de impuesto a la renta, no tenía número de... no tenía número de veces que podía pedir la devolución. Una vez hecha la declaración, se podía cambiar tantas veces como uno quiera la declaración y ir a los botones de devolución para pedir que primero se valide y luego se pida la devolución, ¿no? Entonces ahora han puesto hasta tres opciones. ¿Por qué? Porque están abusando de la opción, ¿sí? Y eso puede ser, aunque ustedes no lo crean, ese tipo de operaciones puede ser también tomada como una operación maliciosa, porque una persona tiene que hacer 15 veces una solicitud de devolución de impuesto a la renta. No sé si me explico. Que está jugando con los datos, está cambiando siempre. Pero si ya hay un proceso de control de abuso, oye, pongámosle un límite o pongamos un mail de notificación o alguna cosa por el estilo para poder controlar ese tipo de cosas. Es ahí un ejemplo de esos casos, casos de uso que se ponen o historias de usuarios específicamente para determinar cómo controlar el abuso del uso de algo. ¿Sí? Por ejemplo, en la ventanilla GovEC ahora han puesto un pocotón de elementos de control para hacer para hacer el uso de la ventanilla universal. Me parece chévere, te juro que me parece chévere una evolución discreta del gobierno, poco publicitada, poco promocionada, pero me parece muy interesante que ya exista esa ventanilla única. Lo que me pareció interesante es que te piden un conjunto de elementos de validación, ¿no, verdad? Para que pueda validar que eras tú la persona que vas a hacer el trámite. Pero eso lo hacen porque evita que se produzcan abusos. Entonces, esos casos deben ser también puestos. O sea, ¿cómo yo controlo que no me hagan de más? Porque al momento que yo pongo una prevalidación de impuesto a la renta, en el sistema yo sé que no lo hacen un batch, pero ese batch va a ser cada día más grande, ¿sí? Entonces, yo prefiero mejor controlar, y si este man está jugando, si está jugando, mejor mandarlo por ventanilla para que se lo resuelva directamente por alguien de ventanilla. Y a la persona que le toque la ventanilla,
Ya no tiene que pasar los documentos como antes, tiene que mandar un CD con información, cosas así, ya no. Porque solamente tiene que llenar el formulario y firmar y listo. O sea, es ahí cómo se controla el abuso del caso. Y claro, ya hiciste el reclamo, y si te va a tocar otra vez, tienes que otra vez por ventanilla y así consecutivamente, ¿no? La gente va a pensar muchas veces en estar jugando con el botoncito de devolución de impuestos a la renta, ¿no? El 6, Security Requirements, ¿qué otros requerimientos de seguridad tengo que poner sobre las diferentes disposiciones de campos o elementos? Fíjense cómo esto afecta directamente al área de requerimientos. Mientras que el área de análisis de riesgo afecta a los dos, tanto a requerimientos y casos de uso, y arquitectura y diseño. En el 7 tengo en cambio las Security Operations, ¿no? ¿Qué cosas me afectan directamente en el lado de la operación? ¿No? Temas de, por ejemplo, antes conversaba alguien sobre los controles físicos, si es verdad, hay temas de seguridad física que muchas veces no son considerados como parte de elementos de seguridad, pero tienen que ser manipulados. ¿Sí? Por ejemplo, elementos sensibles como si el centro de cómputo tiene o no tiene control físico o seguridad física, entonces permitiría que alguien entre y se lleve completamente lo que tengan, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos son elementos operativos, ¿no? Que también debe ser considerado. Ya hemos hablado. Y finalmente, la revisión externa review de todos los elementos del área. Fíjense cómo McGrath me presenta cada uno de estos elementos por separado. Es lo enriquecedor de este elemento académico muy importante, ¿no? De ver en qué áreas se estoy presentando. Miren cómo el análisis de riesgo aparece en 2 puntos, en 3 puntos, perdón. Una pluma de color azul. Sí, ahí está el azul. Se ven, miren cómo aparece. Tanto en test result, en estos de acá, ¿no? Te va bien. Porque son los elementos o las partes en las cuales puede presentarse más riesgo. Sí, se puede presentar más riesgo, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Y fíjense que aquí otra vez aparece el tema de, en caso que me toque hacer mantenimiento, ¿no? Un ciclo que va en este sentido. Que tengan problemas con los requerimientos. La seguridad se la ve en este entorno como progresiva hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Está claro los diferentes elementos detallados del desarrollo? Según McGraw. Sí, profesor, está claro. Ok. Esta es otra, ¿no? De las mismas actividades que se deben hacer en cada área. O sea, otra forma de la metodología menos utilizada, pero igual se las presento para que la puedan ustedes chequear, ¿no? Aquí tenemos los análisis de riesgo, los escenarios de seguridad, security controls, security planning, o sea, se hace la planificación dentro del análisis de requerimiento. Y en el diseño aparecen elementos como security architecture, security engineer, process documentation, o sea que ya tengo que determinar estos elementos dentro de la arquitectura, ¿no? En la construcción, ver cómo se hace un security autorización plan, security build, construcción. Igual pasa en el testing, qué cosas tengo que asegurarme de revisar en el testing, como el Assess System Security, Verify Fakes, ¿no?
Importante revisar que no pasen cosas dentro del código o problemas que puedan pasar. En el deployment, security deployment, their drill, security utilization, o sea, qué elementos debo utilizar dentro del deployment. En el support lo mismo. Si tengo problemas de seguridad, problemas de monitoreo, administración de cambios, especialmente qué cosas nuevas van a aparecer. Y en el disposal, tiene que ver más con la disposición, elementos de seguridad, de archivado, ¿no? Por ejemplo, el respaldo, donde va sanitización de media sanitización, de igual disposal y el sistema closure, cuando ya todo se cierra. Se dan cuenta, lo que estoy tratando en esta parte del curso es construir en ustedes los requerimientos que tienen que tener dentro de cada área del ciclo de desarrollo de software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como se tienen los elementos funcionales, ¿no? Estos elementos de aquí se hacen parte integral del producto que al final ustedes vayan a generar acá. Bien, esta de aquí es la disposición de Microsoft con respecto a los diferentes elementos que se han hecho, especialmente con los elementos de Windows y las diferentes cosas que Microsoft lanzó. Me parece chévere porque es una área que casi todo el mundo la ha visto, ¿no? De que tengo que en el año 2000, cómo hubo el crecimiento de PC, creció el software malicioso, incrementó el privacy concern, Internet se expandió y en estas fechas por aquí, Big A hizo el título y dice Memo. Aquí comenzaron los elementos de seguridad a aparecer por primera vez, ¿no? Sí, se lanzó el SDL de Microsoft ya en estas fechas. Y aquí hay una evolución completa para llegar a estos elementos de acá, que son elementos más de tipo de automatización. Porque estamos pasando una etapa del desarrollo de software en la cual estamos migrando, y aquí es donde viene la parte importante de esta imagen, estamos migrando de este elemento colaborativo al elemento de automatización. ¿Sí? Estamos mirando, sí, claro, cuando hablamos del elemento colaborativo, hablamos de la administración de todo el centro de cómputo que va a manejar diferentes aplicaciones. Entonces, pero esos elementos tenían cierta validez, ¿no? Para el año 2010, 2015, sí, pero estamos pasando por procesos de herramientas que me ayudan a automatizar más los procesos de deployment, ¿sí? No es que estamos quitando roles o personas dentro de estas áreas que son importantes, no, al revés. Lo que estamos asegurando ahora es que estamos pasando de elementos colaborativos a este tipo de herramientas. ¿Sí? Entonces, tenemos herramientas de deployment, ya me hacen muchas funciones más avanzadas. Alguien hace las pruebas de testing, soporta el testing, alguien da el paso a producción. Y todo lo que hace el paso de producción ya puede estar automatizado. No tengo que depender de alguien para que me coja el código que va a pasar a producción, cambiarlo, parar la aplicación y hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ya se controlan, ¿sí? Y des en cuenta cómo la selectividad y automatización está siendo mucho más fuerte. Yo sé que Microsoft es fastidioso con esto de aquí. Yo no uso Microsoft por si acaso, pero me gusta la metodología. Yo no uso Windows. Pero des en cuenta la cantidad de cosas que siempre instala y parchea. Es hasta fastidioso, ¿no? Conozco una persona que no dio el examen porque la computadora comenzó a actualizarse y no pudo dar el examen porque justamente en ese momento estaba en modo de actualización. Pero yo sé que ese tema de automatización que puede ser engorroso para muchos, que no lo puedo controlar, es una de las herramientas que utilizan para mejorar las versiones que existen actualmente. En el lado de Mac también es el texto de aquí. Yo recibí un cambio completo de actualización del sistema operativo. Se llama Big Sur, ¿sí? El nuevo sistema operativo se cambió de Leopard ahora, no se llama Leopard. Y fue toda una cosa así como que te mando
dame clic, clic, clic en los parches y ya. Media hora ahí la máquina actualizándose. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay una automatización dentro de este proceso y no me están vulnerando los elementos de seguridad. ¿Sí? Entonces el Security Development Lifecycle ha ido evolucionando. Estamos justamente en esta etapa de aquí. ¿Sí? Lo próximo sería una robotización. ¿Sí? Pero ahorita estamos en una automatización. ¿Sí? Lo próximo, lo que vendría para después de unos 3, 4 años más, es una robotización completa de las áreas de operativas que tengan que ver con arquitectura y infraestructura. ¿Sí? Bien, metodologías de desarrollo seguro para que ustedes las puedan ver en comparación con las que hemos visto. ¿Cuáles son ágiles? ¿Cuáles son ágiles? Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama Agile Development Using Microsoft Security Development Lifecycle, que es para Microsoft. Tenemos Building Security Maturity Model de Digital, que es ágil. El OWASP es para tradicional. El Team Software Process Secure, el Software Engineer Institute es tradicional. El OWASP, que es para Complexity Lighthead Application Security Process, también es tradicional. El OWASP Software Security Assurance de Oracle también es para tradicional, y la Microsoft Security Development Lifecycle de Microsoft también es tradicional. ¿Listo? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Miren, entonces, paso a decir lo que ustedes van a hacer mañana en trabajo en grupo, ¿sí? Y el día sábado, acuérdense que les voy a decir lo del mini proyecto para que estén pendientes. Este de aquí es viene de Closed Software Finance, es un handbook de Security Agile Software Development Lifecycle.